Estimados estudiantes, hoy vamos a hablar sobre vivienda digna y la importancia de utilizar materiales no convencionales. Básicamente iniciamos con los objetivos del milenio, los cuales son planteados, y nuestro proyecto actualmente digamos que apunta a todos esos objetivos, como por ejemplo erradicar la pobreza extrema, mejoramiento de la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, ¿sí? Asegurar un medio ambiente sano, una educación básica para todos, igualdad de oportunidades para hombre y mujer y lograr una sociedad global para el desarrollo. Cuando hablamos de vivienda digna, tenemos que tener en cuenta, digamos, que unos parámetros. Por ejemplo, que el 55% de las personas viven actualmente en regiones urbanas, ¿sí? En vías de desarrollo, en los países, por ejemplo, como Colombia, ¿sí? También que un tercio de la población urbana del mundo vive en asentamientos precarios, ¿sí? O sea, toda esa gente que es desplazada por la violencia, gente del campo, se van a las ciudades a buscar mejores oportunidades y realmente tienen que vivir digamos que muchas veces en terrenos que son de invasión, digamos que por costos, porque es muy económico y digamos que también los ingresos a una persona que va al campo, digamos que muchas veces iniciando, pues es bastante bajo, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el déficit habitacional actualmente en zonas rurales es del 68% contra un 27%, digamos que en la zona urbana. Entonces, ¿por qué es tan importante este proyecto para el campo? Porque puede ser que de pronto un campesino, una familia campesina, tenga una vivienda, digamos, en zona rural, pero no cumple con las condiciones mínimas. ¿Por qué? Muchas veces es en madera, muchas veces pueden entrar los vectores, también viven en tierra, viven, digamos, utilizan materiales que ya cumplieron su vida útil, entonces son materiales que ya empiezan a generar un impacto negativo en la parte de la salud de los habitantes, digamos, de estas viviendas. Bueno, digamos que básicamente tenemos que tener en cuenta 5 aspectos mínimos para una vivienda digna, que es acceso al agua potable, acceso al saneamiento público, tenencia segura, durabilidad de la vivienda y un área suficiente para vivir. ¿Qué significa una vivienda digna? Que sea adecuada para las familias. Entonces, que tenga servicio de agua segura, saneamiento de acueducto, gestión integral de desechos, accesibilidad, electricidad de la red pública y zonas seguras. Básicamente, digamos que con la vivienda que estamos, de pronto no podemos garantizar todos, pero sí le podemos apuntar de estos 6 parámetros, digamos, le podemos apuntar aproximadamente unos 4 o 5 parámetros. Bien, entonces, digamos, sabemos que la mayoría de problemáticas con una vivienda digna son los costos, porque el poder adquisitivo de estas familias es tan bajo que no cumplen con el mínimo de presupuesto para poder, digamos, que realizar una vivienda digna, ¿sí? Entonces, digamos que muchas veces es por costo de materiales, que muchas veces va desde el 70 hasta el 100% del costo total de la vivienda en proyectos de autoconstrucción, ¿sí? Entonces, digamos que lo que queremos impulsar en este caso es viviendas, ¿sí? Viviendas con materiales de la zona, ¿sí? Y que los materiales que tengamos que comprar son muy bajos y que tratemos y que impulsemos que la misma comunidad construya sus viviendas para que no genere unos costos, ¿sí? Que son rubros siempre que afectan harto, digamos que el presupuesto de una vivienda en cuanto a la parte de mano de obra, que maestro, ayudante, entonces la misma comunidad. Entonces tenemos 3 parámetros también, que es elevado costo de materiales y suministro, difícil acceso al sitio del proyecto y no se aplican subsidios a segmentos de escasos recursos. Cuando hablamos de subsidios del gobierno es porque muchas veces se dan subsidios, pero por ejemplo cuando es una vivienda con constructora en el campo, digamos como los recursos son tan bajos, no dan subsidios para que la misma persona, digamos, pueda comprar sus recursos o comprar sus materiales o pueda, digamos, pagar mano de obra calificada, ¿sí? Entonces, la clasificación de materiales básicamente, acá como para hacer un paralelo, es materiales convencionales, los cuales son ladrillo, concreto, acero, vidrio, ¿sí? Que especialmente, digamos que específicamente tienen un costo elevado, ¿sí? Y estos son producidos a una gran escala. Los no convencionales, que son los que estamos trabajando y los que estamos impulsando, es la tierra, piedra, bambú, fibras naturales, reciclados, ¿sí? Los cuales son de costo bajo, producidos artesanalmente o digamos que recuperados también artesanalmente como muchos plásticos que pueden servirnos para hacer viviendas, ¿sí?
Innovadores, digamos, tenemos como ejemplo bloques de tierra estabilizada, punzolana, ¿sí? El cual, digamos que el costo varía dependiendo su nivel de innovación y también el desarrollo de la investigación, porque esto acarrea unos recursos. Después de eso, digamos que construcción de viviendas sostenibles. Vivienda digna, pero automáticamente digamos que va articulado con viviendas sostenibles para que no me afecte el medio ambiente y que la misma comunidad la pueda construir, ¿sí? Y que también tengan una vida útil, digamos que su vida útil sea bastante longeva. Bueno, entonces digamos que el objetivo de toda construcción es que sea funcional, ¿sí? Y que cumpla con unos parámetros específicos, ¿sí? Y por otro lado, digamos que la parte de costos, digamos que la selección de materiales y tecnologías apropiadas y donde también vinculemos y participen los beneficiarios durante la construcción del proyecto. Es muy importante. Entonces, buscamos materiales de bajo costo, pero con, digamos, con unos estándares de calidad, ¿sí? Que cumplan su función, porque muchas veces, por ejemplo, no podemos utilizar la misma vivienda para clima caliente, para clima frío, porque cada material tiene sus propiedades y cada clima, digamos que tenemos que adaptarlo dependiendo del piso térmico y de la altura y de diferentes parámetros medioambientales. Tenemos que adaptar y utilizar diferentes tipos de materiales. Digamos que unas incertidumbres con los materiales es, por ejemplo, es posible realizar adecuaciones y cambios con materiales de la zona. Claro, por ejemplo, cuando utilizamos guadua, madera, fibras naturales, adobe, bareque, lo ideal es que en el mismo terreno utilizamos los materiales del terreno para, digamos, para mejoramiento de vivienda o construcción de vivienda nueva, ¿sí? Y digamos que otra pregunta sería que si estos materiales son compatibles con construcciones y edificaciones cercanas. Muchas veces en la ciudad no podemos implementarlos porque digamos que por la parte urbanística, paisajismo, digamos que no combina mucho, ¿sí? Pero y en zonas rurales creo que todos estos materiales no convencionales funcionan muy bien. Digamos, parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir materiales, utilizar recursos autóctonos de la zona del proyecto para reducir costos, comprar materiales que se produzcan localmente, porque con eso reducimos costo de transporte e impulsamos el desarrollo de la región. Materiales durables, sí, para reducir costos de mantenimiento y residuos, sí. Debemos elegir materiales de bajo costo de mantenimiento que necesiten poca pintura, tratamiento, resanes. Los materiales no convencionales casi siempre se trabajan naturalmente, no necesitan ningún tipo de acabado, sino digamos que su mismo acabado natural es, digamos que arquitectónicamente se ve muy bonito, ¿sí? Y digamos también que tenemos que evitar materiales contaminantes, que es a lo que estamos, digamos que enfocando este proyecto. Para un ejemplo, por ejemplo, el hielado es un material, digamos que cumple todos los requisitos y digamos que enmarca todas las áreas para procesos constructivos, ¿sí? El cual, digamos que tenemos unas características que es uno de los materiales más antiguos, todavía lo utilizamos y el adobe viene desde muchos años antes de Cristo, siglos antes de Cristo, aún se sigue trabajando, es un material muy bueno, si digamos se cumple con los parámetros, es de bajo costo y fácil accesibilidad, digamos que es muy fácil porque en la mayoría de regiones encontramos materiales digamos que son funcionales y con su característica físico-mecánica cumplen para hacer adobe, ¿sí? Pueden ser elaborados por las comunidades locales, es lo ideal que la misma comunidad, digamos que elabore sus materiales de construcción, ¿sí? Y sus estructuras son generalmente autoconstruidas, ya que la técnica constructiva tradicional es muy sencilla, digamos que no se necesita una experiencia o una experticia muy grande para la construcción, sino que con poca capacitación, digamos que la misma comunidad puede utilizar estos materiales, ¿sí? Y digamos, entrando ya ahí a materiales innovadores, el anterior eran no convencionales, estos son innovadores. Tenemos el bloque de tierra prensado, ¿sí? Digamos, los cuales son un bloque, son ladrillos de tierra cruda, ¿sí? Los cuales tienen un bajo contenido de humedad, en el cual ejercemos una presión de compresión bastante alta. Digamos que lo que hace esto es sacar los vacíos y que las partículas, ¿sí? Digamos, de la arcilla a la tierra queden más compactas y esto me genera, digamos, que un material, digamos, con unas propiedades muy buenas mecánicas, ¿sí? Y una gran resistencia. Y digamos que
Digamos que una ventaja de este es que yo, digamos que fabrico el ladrillo y lo puedo utilizar de una vez. El de adobe tengo que esperar a que el material se seque, ¿sí? Que expulse la mayoría de agua para poderlo utilizar. Y ya por último tenemos los materiales, digamos que tradicionales o convencionales, el cual tenemos mampuestos cerámicos, el cual son los ladrillos cocidos de arcilla, y tenemos los mampuestos de concreto. Digamos que en este caso no vamos a entrar a hablar mucho de ellos, sino digamos que en este caso vamos a generalizar y hablar sobre los materiales que realmente, digamos, podemos utilizar en nuestras regiones, en nuestros campos, con nuestros campesinos, las capacitaciones para mejorar su calidad de vida y para mejorar también todo lo que tiene que ver con, digamos, la posibilidad de acceso a vivienda digna. Muchas gracias.